¿Saben ustedes que el 99% de las personas, vale decir, de todos los humanos, vamos a terminar en una cama de hospital? Pero yo puedo cuidar lo económico y descuidar completamente lo más importante, la empresa más importante, que es mi esposa y mis hijos. La verdadera amistad no encubre, la verdadera amistad lo que hace es habla la verdad. La fe no te exime del dolor. Si no has tenido un padre terrenal, vas a tener una confusión enorme si no ha habido una figura paternal de un tío, de una autoridad espiritual, alguien que te guíe. Y a veces aún en las iglesias tenemos miedo de hablar de filosofía. ¿De qué me sirve la información si yo no me la puedo creer que realmente soy un hijo de Dios? Yo creí que cuando llegaba a conocer de Dios, todo me iba a salir muy bien y que a mí no me iba a pasar nada. Sino lo que es. Ahora, si tú tienes la verdad, tú vas a construir cosas verdaderas. Hoy día vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante, lo compartí en la mañana y hablaba acerca de qué es el propósito. Si encontraste el propósito de tu vida. Y ojo que cuando estamos hablando de esto no estoy hablando de tu carrera, no estoy hablando necesariamente del matrimonio, no estoy hablando necesariamente de la familia. Eso es parte de lo que va a pasar en nuestras vidas. Pero digo, esta pregunta tal vez te la hiciste y es: ¿para qué estoy acá en la tierra? ¿Por qué nací en esta temporada, en esta nación? ¿Y cuál es mi propósito de vida? Que trasciende a lo que hacemos solamente, sino más bien va a empezar a conectarte con lo que somos. Y esto va a empezar muy bueno por acá porque vamos a ver 5 reflexiones. Para los que están jóvenes, me gusta esto. Jóvenes, 1, 2, 3, ya está, cambiamos. Nosotros ya hemos caminado un poco más de años, pero me gusta comenzar con esto porque creo que te hace reflexionar, no importa la edad que tú tengas. Porque aún hoy, digamos, tienes la oportunidad de reflexionar en estas 5 cosas que vamos a ver. Las 5 cosas que te arrepentirás antes de morir. No me voy a poner muy fatal en esto, pero Bronwyn Ware, una enfermera australiana que cuidaba a enfermos terminales, escribió un libro precioso que te lo voy a recomendar, lo voy a dejar al final de la conversa para que lo busques. ¿Alguien escuchó de esta enfermera? ¿No? Pues mira, escribió cosas en base a la parte empírica y a lo que ella vivió. Entonces, documentó los arrepentimientos más comunes, independientemente si eres hombre o eres mujer. ¿Ok? Y son estos. El número 1, ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica por mí mismo y no la vida que otros esperan. Ojalá hubiese tenido el coraje. Y acá yo te hago un tema porque este tipo de preguntas te hace, es como que el ladrillo en el parabrisas. ¿Saben ustedes que el 99% de las personas, vale decir, de todos los humanos, vamos a terminar en una cama de hospital? En un lugar que posiblemente no esté tu familia, en un lugar que vas a estar cuidado por personas que ni siquiera nunca conociste, pero eso es el final del camino. Y tú me estás preguntando qué tiene que ver con el propósito, tiene que ver cómo vivimos a partir de lo que estamos haciendo este tiempo. Vale decir, ¿cuál es el arrepentimiento? Este es el primero, este ha sido lo más fuerte. Ojalá hubiera sido auténtico, porque a veces lo que tratamos de hacer es agradar a las personas. Es que las personas nos den la aprobación y cuando sentimos que las personas nos dan aprobación, nos sentimos recién que estamos viviendo. Pero déjame decirte una cosa, eso es parte, pero no lo es todo y a veces estamos fingiendo ser lo que no somos. Pero como vemos que nos agradecen o vemos que nos sonríen, decimos, estoy en lo cierto. Y déjame decirte que no. Es más profundo que eso. Por eso esta charla me parece bárbaro que esté grabada, porque después vamos a sacar cosas que creo que van a golpearte duro, pero golpearte para sacudirte, pero además ¿para qué? Para que medites y posiblemente a partir de ahora, de esta noche, puedas cambiar ciertas cosas. Así que se vale ser duro, pero ¿por qué? Porque es hora de despertar, ¿verdad? La segunda, ojalá no hubiese trabajado tanto. Esta casi es una de las más
fuertes que se provocan más que todo en los hombres. Aquella adicción al trabajo. Y tenemos, de hecho, cuando vemos Génesis, que Dios antes de darle una mujer a Adán, le dio un trabajo. Y es como un chip incorporado, lo tenemos adentro. Pero cuando salimos de la proporción y de la dimensión que Dios quiso, nos convertimos en algo que el arrepentimiento, cuando llegues a tus años más altos y vayas a partir, va a ser un gran arrepentimiento. No es solamente propiedad única de hombres, también es de las mujeres. Pero mayormente es en nosotros los varones. Ojalá no hubiese. Lo que se pierde son momentos preciosos con la familia. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres por ahí pensamos que ser el hombre es el proveedor económico solamente. Y un verdadero hombre tiene una provisión primero que nada en su casa espiritual. Segundo, emocional. Y tercero, económico. Ese es un verdadero hombre. Pero yo puedo cuidar lo económico y descuidar completamente lo más importante, la empresa más importante, que es mi esposa y mis hijos. Lo que Dios te dio como regalo. Entonces, conexiones profundas, risas, juegos con tus hijos se pierden. Y a veces pensamos que podemos colocarles en pausa como con el control. Y tus hijos no van a estar en pausa, al igual que los míos. ¿Por qué? Porque los días van a pasar, y hay una ley de la entropía que la tocamos y dijimos, ellos no van a dejar de crecer y pasar, pero nosotros nos estamos perdiendo. Cuando tenemos la adicción al trabajo y creemos que es lo único, nos vamos a perder. Y finalmente muchas cosas terminan luego ¿de qué? En un divorcio. Porque estás en un matrimonio, pero eres ausente a la familia. Pero es el máximo arrepentimiento. Y a esta hora ya no tienes además una cosa. Quiero que te sitúes solamente por unos breves segundos. Justo cuando ya estás por terminar y apagarse tu vida, la vida que Dios te dio, ya no tienes forma de volver para atrás. Ya no hay manera. Pero esto es lo que ha pasado con ese 99% que termina en esa cama de hospital fría, con personas que no te conocen, que te van a limpiar, que te van a dar cierta ayuda. Y muchas veces, si no hemos construido familia, aún ni siquiera tus hijos, tus nietos, te van a visitar en ese hospital. La verdad, nadie en un lecho de muerte desea haber pasado más tiempo en su trabajo. Nadie. ¿Por qué? Porque el reloj no puede volverse para atrás. Ya has perdido este momento, ya no hay forma de retornar, pero no deseas. Ya no importa el carro, la casa que tú tienes, que tú haces con 1 millón, 10 millones, 20 millones de dólares, que de repente un momento se convirtió en la meta que creíste que era bueno. ¿De qué te sirve? Y no quiero que suene poético, yo no digo que el dinero no sea importante, yo afirmo esto y es muy personal. El dinero te hace la vida fácil, pero no te da la vida. ¿Ok? Yo con el dinero puedo comprar. En el libro de Eclesiastés dice, puedes pagar el banquete, puedes pagar un montón de cosas, pero tú no puedes comprar esposa, no puedes comprar familia, tú no puedes comprar el amor de nadie. Pero se te hace más fácil con un dinero, puedes hacer ¿qué? Vacaciones, darle lo que me gustaría como padre hacerlo. Claro que sí. Pero no lo es todo. ¿Qué pasa si el dinero se convierte entonces en el objetivo? Y hoy te estás muriendo. Y tu máximo arrepentimiento es, no debí dedicarle tanto a esto. ¿Ok? Entonces tiene que haber un equilibrio en nuestra vida. No puede no haberlo. Y vuelvo y le repito, qué bueno que después que esté grabado puedas revisar uno a uno y meditar cómo estás tú. Porque aquí lo que se vale es entrarle al negocio de cómo estoy yo. Y que no mires a otro y comas para otro. Esto debió ser para alguien. No, esto es para ti. Esta noche, esto es para ti. Quédate contigo, abrázalo, medita en lo que está pasando. Y no importa los años que tengas. Un día, si Dios te permite alargar los días a esa edad que estamos hablando, tú te vas a arrepentir si tú no tomas en cuenta lo que estamos hablando esta noche. Al igual que yo. Créeme que también me confronta. Mientras armamos esto, somos los primeros que aprendemos cuando impartimos. ¿Está bien?
Número 3, me hubiese gustado tener el coraje para expresar mis sentimientos. Esto a las mujeres les hace más fácil. Ustedes ven que las mujeres, hoy mismo estaba yo en un café con mi esposa y con mi hija. Y la mayor parte de una cafetería, el 70% al menos eran mujeres. Y ellas tienen una facilidad hermosa que nosotros los hombres deberíamos aprender. ¿Y qué es? Hablan. Se comunican. ¿Solucionan sus asuntos? No. Pero solucionan algo en el corazón que vacían lo que tienen. En cambio los hombres nos cuesta abrir el corazón. Pero no quiere decir que no lo podamos hacer. ¿Está bien? Me hubiese gustado tener el coraje de expresar mis sentimientos. Esa forma de que nos criaron en nuestro país, creo que Latinoamérica tiene este factor que dice, calladito, los hombres no lloran. O sea, no expreses lo que estás por dentro. Estás partido en tu corazón. Estás apretado en tu garganta y quieres llorar, pero te dijeron, ¿sabes qué? Los hombres no lloran. Y yo me recuerdo de algo que vi en un programa de cocina, dice, los hombres no lloran, los cocineros sí lloran, decía. Porque mientras picaba la cebolla, tenía la oportunidad de llorar. Pero esa frase está grabada, ¿dónde? En tu inconsciente y en tu subconsciente, porque fue dicho de repente por papá o mamá, o incluso por tíos, abuelos. No, párate. Tú eres hombre, tú no lloras. Y te coartan la posibilidad de expresar lo que traes arriba. ¿Qué tan tóxico es eso? Imagínate esa garganta que quería llorar, que quería soltar cosas, que quería comunicar, pero que ahora está ahogada dentro de ese mismo ser. Qué duro, pero qué verdad. Muchas personas suprimen el sentimiento para mantener la paz o los conflictos. Muchas veces no has dicho lo que realmente piensas y sientes. Y tú sabes dónde se muestra mucho más. En un matrimonio, en un noviazgo, en alguien que convive con la otra persona. Dice, para evitar el conflicto, déjame no decirle la verdad. Pues déjame decirte algo. Al final el conflicto va a ser mayor porque lo único que hacemos cuando no hablamos de lo que sentimos, y ojo que los sentimientos son genuinos de cada uno y nadie debería decirte no sientas de esa manera, porque tú eres único, tú eres única y tienes todo el derecho del mundo de poder hablar de tus sentimientos, de expresarlos. ¿Por qué? Porque vas a llegar a un tiempo que debiste decir, ¿sabes qué? Me metí en una relación en la cual permanecí porque eso era conveniente y había que evitar el conflicto. A veces tienes relaciones de negocios que las tienes que llevar porque ese es el socio que tienes, pero es el socio que también te está intoxicando y te está matando y te está succionando. No tiene que pasar esto. Te vas a arrepentir finalmente. Acuérdate que así como esta imagen, quiero que te visualices porque en un momento de la vida, si Dios nos permite, llegarás a ese lugar. Y no importa cuán joven seas hoy, el tiempo y el reloj está corriendo. Número 4. Lamento no haberme mantenido en contacto con mis amigos. Yo la foto que coloqué fue obviamente buscando aquella nostalgia de personas que eran realmente tus amigos del colegio, de la universidad. Pero como estabas tan centrado en tus metas económicas, como estabas tan centrado en otras cosas, te olvidaste que Dios te diseñó para vivir en comunidad. Y entonces te pierdes cosas como que la vida se vuelve ocupada, porque la realidad, el costo al final de la vida, muchos se dan cuenta de que perdieron amistades preciosas que Dios te puso delante de ti. Pero estabas tan ocupado y tan ocupada porque estabas atendiendo las cosas que creías que eran esenciales y las perdiste. Te hago la pregunta esta noche. ¿Cuántos amigos realmente tienes? Y no estoy hablando de conocidos, ni los likes, ni de TikTok, los que usan TikTok o los que usamos TikTok, porque yo también uso TikTok, Instagram. En la misma iglesia todo el mundo dice hermano, pero ¿de verdad es tu hermano? ¿Cuántos amigos realmente tienes que cuando estés hundido allá, incluso cuando te hayas equivocado, a quién vas a acudir?
¿Cuántas amigas tienes de verdad que te van a bancar, que te van a ayudar, que te van a sostener, aún te hayas equivocado? Y no estoy diciendo que te van a encubrir, escucha. La verdadera amistad no encubre, la verdadera amistad lo que hace es habla la verdad. ¿Cuántos tenemos? Yo estoy seguro que la mano derecha con los dedos te van a sobrar. ¿En quién confías realmente? Recojo la mano, me la guardo también. Déjame decir que no es fácil. Número 5, desearía haberme permitido ser más feliz. La felicidad simplemente es algo efímero, pero a veces ni eso nos permitimos. Sorprendentemente, la felicidad es una elección que muchos se permiten hacer. Hace unos años atrás, 10 años atrás, uno de los que cayó en los Andes, tuvimos la oportunidad que venga a Bolivia. Servino. Me recuerdo que vino, los conocemos porque era nuestro proveedor justamente en Montevideo, en Cibeles. Y él vino a dar una charla para empresarios acá en base a lo que había pasado y cómo había sido la sobrevivencia allá arriba en la montaña. Acuérdense que terminaron siendo caníbales por una necesidad, no por elección. Y él colocaba algo muy importante en su vida. Yo imagino lo traumático que fue en todo esto. Y tuve la oportunidad de estar 3 o 4 veces con él y fui yo el que lo llevé acá cuando llegó a Bolivia, a canales y al periódico para que pudieran hacer todo, y hacia la noche teníamos la conferencia y era la primera vez que se daba una conferencia de uno de los que había caído en los Andes. Y él en esa conferencia planteó una cosa que me queda grabada hasta el día de hoy. Y dijo, la felicidad es el camino que transitas en la vida, no es un destino. O sea, hoy mismo, a pesar de las cosas que estén erradas y estén malas, estás en ese camino de felicidad que le puedes denominar vida, pero no te estás dando cuenta que la estás viviendo. Cuando ellos estaban en el extremo más grande, empezaron a valorar las cosas que muchos de nosotros, al no haber transcurrido ese tipo de situación que vivieron ellos allá arriba durante 52 días, donde terminaron comiéndose los cuerpos de los que iban muriendo, empezó a tener una valoración totalmente distinta de la vida. Me recuerdo que su hermano, que era el director, Daniel Servino, él entraba y te ponía en la reunión, era un tipo que se volvió loco bueno, quiero decirte. Y se sentaba y reía y te abrazaba y decía, ¿qué haces? ¿Cómo voy a estar en Bolivia? Y todo aquello. Se sentaba con nosotros en medio de la reunión allá con los Servino Estajano. Y su hermano decía, sí, este hace tal cosa, pero no, el hermano le decía, sonreí y viví. O sea, el mensaje que le daba, ¿no? Pero Daniel, el que era el gerente general, el CEO de ellos, decía, no, yo tengo que estar quieto acá porque tiene que pasar esto. 3 o 4 años después de esas charlas que tuvimos, Daniel le da un ataque al corazón. Felizmente no muere. Pero yo me imagino que el hermano que tanto lo impulsaba era romper un poco con el esquema de las cosas que creemos que son la felicidad o son la plenitud que llegamos como humanos. Y era bueno tener un hombre de estos que había tenido una experiencia con la muerte, un encuentro brutal, porque toda noche era una situación de muerte. Y él dijo algo muy importante. Si no hubiese sido un equipo de rugby, donde los pies del otro se colocaban en mis manos y yo lo cogía mis dedos para poder no entumecerme y congelarme, no hubiéramos sobrevivido. Y formaban unas cadenas y turnos todas las noches en medio de la nieve. Se hicieron amigos, cohesionaron durante la tragedia y sobrevivieron muchos de ellos y otros no. Vean la película. La felicidad no significa ausencia de problemas. Ya cuando vamos a entender la fe no te exime del dolor. ¿Ok? No lo hace en absoluto. De hecho, la Biblia habla de desiertos y son parte de nuestra vida, pero lo que no creo que valga la pena jamás es que depositemos en las metas, en lo que nosotros creemos que es la felicidad, y nos perdemos de vivir honestamente. Yo no podía caminar hacia el propósito y poder conversar esta noche sin antes hacerte la pregunta realmente quién eres.
Porque si sé quién soy, voy a saber para dónde voy. ¿Te hace sentido? O sea, es una ley de la causa y el efecto. O sea, si tú no sabes quién tú eres, cuál es tu identidad, cómo caminas. Y te voy a traer un ejemplo muy corto. Si no has tenido un padre terrenal, vas a tener una confusión enorme si no ha habido una figura paternal de un tío, de una autoridad espiritual, alguien que te guíe. Y vas a tener arriba cargando un sentimiento de orfandad y un espíritu de orfandad que no te va a permitir caminar en la vida. Vale decir que como Dios diseñó la familia, padre, madre e hijos tiene un sentido compuesto. ¿Ok? El gran punto es no saber quién soy. La filosofía o los filósofos intentan averiguar esta situación, ser o estar o ser, el huevo y la gallina. Y una discusión enorme, me acuerdo desde niño, escuchaba aquello y tal cosa. Ahora, ¿saben qué significa filosofía? Amor al estudio. Estudio del amor. Eso significa, filos, es amor. Sofía, estudio. Ahora bien, filosofía de vida le decimos es cómo visualizo la vida. Y a veces aún en las iglesias tenemos miedo de hablar de filosofía, pero yo puedo ver la Biblia que está llena de filosofía de vida. Le tenemos tanto miedo a lo que dice en términos de hombre, que pensamos que cuando lo traemos dentro de los grupos de la iglesia, le desmerecemos a lo que es Dios. En otras palabras, lo estamos achicando como espectro porque yo creo que eso está mal. Filosofía es estudio del amor. Y hay algo que me corre muy bueno. ¿Saben quién dijo yo soy la verdad, el camino y la vida? Who's that? Entonces, filosofía es estudio de la verdad. Si amor es igual, proporcional a la verdad, la gente lo que está expresando en ese término, lo que expresamos, es el estudio de la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? ¿O cuál es la verdad? Y aquí empieza otro episodio y podría ser una linda enseñanza muy larga, pero no vamos a ir por ese camino, pero quiero dejarte el concepto claro. Porque nosotros repetimos cosas que muchas veces no entendemos. ¿Me lo enseñan? Lo enseño. ¿Me ocupé de buscar? No. ¿Está bien? Y la idea es provocar a que salgamos de ese sitio, de ese lugar de comodidad. Entonces, estudio de la verdad. Y si yo soy la verdad y la vida, el centro de la verdad y de la filosofía de vida debería estar graduado en él, no en lo que el hombre cree, sino en lo que es. Ahora, si tú tienes la verdad, tú vas a construir cosas verdaderas. Vas a saber quién eres. Y entonces, Juan capítulo 11, verso 12 al 3 dice, no a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mas a todos, los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. O sea, la gente te va a decir este tipo de cosas, todos somos hijos de Dios. No. El autor, y cualquier problema por favor con el autor, no conmigo, dice que aquellos que recibimos a Cristo como Señor, como Salvador, y decimos que a Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, nos habilita por algo que se llama gracia, que no es un invento de religión ninguna, ni evangélica, ni católica, ni los testigos de Jehová, y dice, ¿de ser qué? Hijos. Y esto te da identidad. Por fin vas a encontrar quién eres. Porque puedes tomar identidad ¿en qué? En lo que haces. ¿Quién tú eres? Ingeniero. Yo soy arquitecto, yo soy abogado. No, tú no. Eso es lo que tú haces. ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu esencia? Porque si tú no sabes esto, ¿cómo es que vas a ir con un propósito de vida? ¿Cómo te paras en la vida si tú no sabes quién eres? Identidad te define. Ahora hay gente que por más que le presentes el evangelio, lo va a rechazar. Dice la Biblia que tienen entenebrecido el entendimiento por el diablo. Yo lo tenía hasta los 42 años, yo no conocía. Dios era para mí un referencial. No era una verdad. La verdad siempre estuvo ahí. Yo no la aceptaba. Y tampoco sabía quién era. Lo averigüé un poco tarde, tal vez, no sé. Pero creo que Dios no llega ni tarde ni temprano, llega justo
a tiempo. ¿Ok? Entonces, en el verso 13, los cuales no son engendrados ¿de qué? Mira la identidad que te voy a hablar. Estoy hablando de identidad espiritual. No tiene que ver mi madre y mi padre en este sentido, de este nacimiento espiritual. Ni de sangre, ni de voluntad de carne. No fue humano, sino dice de voluntad, ni de varón tampoco, sino ¿quién? Dios. El día que aceptamos, el día que confesamos, porque creemos en Cristo y lo decimos con la boca, inmediatamente pasamos a convertirnos en el estatus más importante habido en el universo, ser hijo de Dios. Pero tal vez cuando naces en ese momento eres un bebé espiritual y no entiendes. Así me pasó a mí. Yo creí que cuando llegaba a conocer de Dios, todo me iba a salir muy bien y que a mí no me iba a pasar nada. Y fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Y Dios, cada vez que me toca poder enseñar y predicar, voy a hablarte con lo que es. No tengo que adornarte el evangelio, no lo tengo que diluir, porque no tiene sentido. Te puede decir, oye, esto es duro lo que escucho, pero esa es la verdad. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Que todo va a estar bien? No, el final de todo siempre termina en bueno. En Dios empieza en bueno y siempre termina en bueno. Pero déjame decirte que el transcurso de tu vida tú vas a tener problemas. Algunos más que otros. En esta dimensión natural en la cual vivimos va a haber problemas. Has tenido problemas. Y aquí ninguno puede decir que no está con cicatrices y aún de algunos con heridas. Pero esto es algo importante. Ni de voluntad ni de varón de Dios. Juan capítulo 3, verso 5. Nicodemo entró en una conversación nocturna con el Señor y le dijo, ¿cómo acaso un hombre puede nacer de nuevo? Yo siendo viejo me puedo volver al vientre de mi madre. Y él le dijo, no, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y esto tenía que ver con la dimensión espiritual en un tiempo que es el kairos allá, donde no se maneja en lo natural, donde está el cronos acá. Entonces, Cristo le estaba hablando en lo espiritual y Nicodemo quería dilucidar, quería entender en lo natural y no podía. Pero le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes esto, porque lo espiritual se entiende solamente en lo espiritual. Tengo que entrarme al FM con FM para poder machear y poder conectar. Si estoy en AM, nunca lo voy a hacer. ¿Ok? No sé si se entendió, pero al menos trato de llegar que con esto. Tú no puedes entender las cosas espirituales con tu mente natural. ¿Quién soy? Define a dónde voy. Se está poniendo bonito. Isaías capítulo 44, verso 2. Te lo voy elevando por la escritura para que lo podamos profundizar y que eso se quede como una enseñanza profunda. Yo soy el Señor que dice, tu hacedor, el que te formó desde el vientre y el que siempre te ayudará. Yo te digo que no temas, que tú eres mi siervo Jacob, tú eres Jesurún. ¿Han escuchado esta palabra una vez? Jesurún, ¿qué significa? Estos judíos le han puesto cosas raras, decimos así. Jesurún, a quien yo escogí. Este es un diminutivo en hebreo. Tú eres mi pequeño. Tú eres mi amado. Este es el cariño que está diciendo Dios. Y lo dividí en la identidad que es clave. Te forma, y te voy a ir antes todavía en Génesis capítulo 1, verso 28. Dice, y lo creó a su imagen y semejanza. Luego hay un formador. No les quiero poner mucha carga en esto, pero un día voy a hacer la enseñanza completa de qué es creado y cuál es el formado. Y van a ver que hay una enorme diferencia. El formado es el que cae. El creado no. Este estaba perfecto. Pero bueno, vamos. El que te ayuda, el que es tu consolador y el que te escogió. Vale decir que si tú eres un hijo de Dios y esa es tu identidad, Dios te escogió. Y para escoger es que imagínate nosotros allá en Taría tenemos durazno, imagina que los duraznos dice el Señor, déjame, este va a ser mi hijo. Este también. Escogidos. Dios escogió.
Y tú dices, ¿y qué pasó con el saldo entonces? Estaban defectuosos. No, hay gente que por más que le prediques el evangelio, igual lo van a rechazar. Y la rebeldía, el endurecimiento del corazón, hay gente que no lo va a aceptar. Yo te puedo dar testimonio de mis 42 años no aceptando a Dios, por más que me hubiesen hablado de Dios. ¿Qué pensó Dios cuando te creó? Si hoy ya sabes quién eres, ya tienes la mitad del camino hecho para caminar a tu propósito y para hacerte esta otra pregunta. ¿Qué pensó? ¿Cómo te diseñó? ¿Para qué te diseñó? Su mano entretejió para crearte, para formarte y para destinarte a un propósito que solamente tú puedes cumplirlo. ¿Qué pensó? ¿Hacia dónde vas? Porque si no sabes quién eres, no tienes propósito, cualquier micro saliendo para afuera te sirve. Total, si de todas maneras tú no sabes para dónde vas. Cualquier flota donde te lleve es tu destino bueno y porque tú no sabes para dónde vas. Vamos a poner un tema de hablar de un GPS espiritual y de unos sensores espirituales para entender de verdad lo que está pasando en nuestras vidas. Tu propósito precede a tu existencia. Y te lo voy a mostrar por la escritura, no voy a poner una opinión personal. Tu propósito de vida precede a tu existencia. Primero fue el plan. Antes de que nacieras, Dios ya tenía un diseño específico para tu vida, para mi vida. Él ya lo había pensado. Luego de la creación, fuiste formado con precisión para cumplir ese propósito único que solamente tú puedes realizar. Y número 3, finalmente el llamado. Ahora vives para descubrir y caminar en aquello para lo cual fuiste creado. Pero yo no puedo entender quién soy si no conozco primero al que me hizo. Y yo te voy a colocar algo que se va a poner duro en esta pregunta. Si tú no conoces quién te hizo y solo escuchas religiosamente que existe un Dios y puedes conocer teóricamente que dice Dios creó al hombre, pero tú no te lo crees, tenemos un gran problema en el corazón. ¿De qué me sirve la información si yo no me la puedo creer que realmente soy un hijo de Dios? ¿De qué me sirve tener todo el conocimiento de la Biblia y estudiar teología si yo no creo honestamente que Dios me formó, que Dios me creó, que tengo un propósito, que soy su hijo, que tú eres su hija? ¿De qué te sirve? ¿Por qué vas a actuar igual que un huérfano, que una huérfana? Porque no te la creíste y no vas a poder caminar. Vamos a ir para adelante con esto. Hechos capítulo 13, verso 36 dice esto, Nuevo Testamento. Porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Mírate una cosa, David, después de haber ¿qué? O sea que cada uno de nosotros tenemos un propósito de servir. ¿Se recuerdas que la otra semana cuando vino Matías dijo, yo quiero hacer dinero, ¿es malo? Yo le he dicho, si el dinero tiene que ver con un plan de Dios, estás yendo en el camino cierto. Si el dinero que tú quieres hacer tiene que ver contigo mismo y más nadie, eso es egoísmo y no tiene que ver con un proyecto de Dios. ¿Cuál fue el rey David? ¿Cuál fue de sus cosas más importantes? Hay una serie que se llama La Casa de David, que está en Amazon Prime, creo. ¿Verdad? Está espectacular, les invito a que la busquen. Está también en español. Y para los que hablamos en inglés, está en inglés. Mentira, yo no hablo inglés, así que eso fue una broma nada más. Entonces, servido a su propio, dice, su propósito de Dios. Ahora, hay un propósito de Dios por el cual te crea. Y una vez que cumplió su propósito, en su generación durmió. Dormir en la Biblia es morir. Pero hizo algo importante. Cumplió un propósito en su generación. La pregunta que debemos hacernos, si nosotros primero conocemos a Dios, número 1. Número 2, si te conozco el propósito, porque si lo conozco al que da propósito, conozco mi propósito. Y además después, tercer punto, si estoy sirviendo a mi generación. Porque el reloj está caminando. Es el reloj de arena que te imagines y cada vez queda menos.
Cuando terminemos la charla esta noche te queda menos tiempo como me queda menos tiempo a mí. Porque en términos naturales, en el reloj Cronos hay un tiempo finito, no es infinito. Cuando te elevas al reloj Kairos en lo espiritual es infinito. Pero aquí, en la tierra, es finito, no infinito. Hechos capítulo 13, verso 36, para sacarle un poco de salsa y jugo a ese mismo verso. Mira, tu generación te necesita, ahora, no mañana, hoy. No fuiste llamado a servir en el pasado ni en el futuro. Fuiste colocado en este momento específico de la historia porque tu propósito es ahora mismo. Tu tiempo es limitado, como David todos dormiremos eventualmente, a no ser que el Señor venga por segunda vez. Créeme que tú y yo vamos a partir. La pregunta no es si morirás, sino si habrás cumplido ¿qué? Porque morir vas a morir. Y morir voy a morir también. El propósito es trascendente, porque el propósito es dado por el Dios trascendente. Pero solamente tú lo puedes cumplir. La invitación está extendida, el propósito está establecido. La pregunta es, ¿responderás al llamado de Dios para tu vida? Si primero ya sé que entregué el corazón a Dios y conozco mi propósito, el tercer punto más elevado es, ¿voy a obedecer? Porque tú puedes conocer a Dios, tú puedes saber tu propósito y negarte a cumplir tu propósito. ¿Conocen a este cantante que cayó en Colombia? Se llama Jason Rodríguez, algo así. ¿Lo vieron? Hace no menos de una semana, la avioneta se estrelló completamente. Y él le dijo esto a Dios: cuando yo cumpla 35 años, voy a volverle a cantar a Dios. A los 34 años se acabó su tiempo. Pero él se soñó durante 3 veces al menos que él moría en un accidente. Y está grabado. Hay gente que te dice esto: yo me voy a arrepentir y le voy a servir a Dios antes de morir. ¿Y cómo tú sabes cuándo tú vas a partir? Tú sabes cuando llegas, o tus padres saben cuándo tú vas a llegar. Pero ¿cuándo tú partes? ¿Cuándo yo voy a partir? Todos tenemos una fecha de caducidad en el cielo y no sabemos en la tierra cuándo será. Y está buenísimo, porque si yo venzo mañana, imagínate, si la fecha de vencimiento tuya la supieras, ¿cómo vivirías? Bien, mejor. ¿Perdonarías? ¿Soltarías lo que hoy se te ha vuelto importante y tóxico en tu vida? Hay tantas cosas por meditar sobre el asunto acá. Porque Salmo 22, verso 10. Antes de nacer fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo, ¿dónde? En el vientre de tu madre. Esto afirma el rey David. ¿Y tú qué eras? Ya, mi Dios. Revelación. ¿Cómo Dios sabe? ¿Cómo Dios hace? No me preguntes, porque no lo vas a entender ni lo entiendo tampoco. La mente humana tratando de entender a Dios, de ponerlo a Dios en una caja y decirlo, así funciona Dios. Esto le gusta a Dios, esto no le gusta a Dios. Ah, qué bueno. Mis planes y mis pensamientos son más altos que los tuyos, dice en el libro de Isaías. Se pone por arriba y dice, no trates de estudiarme. La teología intenta estudiar a Dios. ¿De verdad? Lo que debemos, ¿sabes qué? Es procurar todos los días a buscar intimidad y buscarlo a Él. No lo estudies, recíbelo. Relaciónate, busca intimidad con Él, busca comunión con Él. No lo intentes entender. Porque hay cosas que no las vas a entender jamás y capaz que del otro lado del sol es el único momento que podrás preguntar todas las dudas que tienes acá. No hay forma. Ay, mi madre, me estoy metiendo en un lío por acá. Después nos enredamos, lo desenredamos. Y seguimos. Salmo 138, capítulo 8, dice, Jehová cumplirá, ¿qué? Su propósito en mí. Ese mismo hombre que dijo, y cumplí el propósito de Dios, en Hechos capítulo 13, verso 36, está escribiendo esto. Este hombre había llegado a tener una intimidad que tú no lo vas a entender en los restos de los libros. Ves los profetas en el Antiguo Testamento, incluso lo ves a Moisés, pero ves al rey David que le canta salmos, porque cada salmo era una canción. Y vas a ver salmos que son depresivos, te cuento. Hay salmos de adoración.
Pero hay otros salmos que es de dolor desgarrador en lo profundo. Pero él había entendido algo maravilloso porque él tenía una comunión con Dios. Cumplirás su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él sabía quién lo había hecho. E incluso escribió algo más importante todavía para que lo entendamos nosotros. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo y eso, yo te recogeré. Escribió en un salmo. ¿Por qué? Porque el rey David no era hijo lícito de su padre Isaí. Pero luego fue el rey. Y un rey con un privilegio. Y de ese rey vino el linaje de Cristo aquí en la tierra. El menospreciado se convierte en apreciado. El olvidado en algo súper recordado. Dios transforma las cosas, no las cambia. Pero para cumplir un propósito tengo que conocer al que da el propósito. Y esa es una labor particular y personal. Nadie te puede empujar a aquello. La religión te habla acerca de Dios e intenta conectarte con Dios, pero solamente Cristo y la cruz te conecta con Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente lo hace Él. No lo hace ningún hombre. Los hombres somos usados para predicar palabra, para enseñar palabra, pero no para tomarme la autoridad de decir yo soy el que hago las cosas. No, es Él que hace en ti. Promesa divina. Voy a dejar por acá esto. Para siempre no desampares la obra de tus manos. Esta figura la tomé por algo. Nosotros somos rebeldes y pensamos más o menos así. ¿Por qué Dios me hizo así bajito? ¿Por qué no me hizo más alta? ¿Por qué Dios no me hizo nacer en Suiza? Y empezamos a decirle al Creador cómo deberíamos. Y cada vez que estamos diciendo y quejándonos, esta misma queja está diciendo Dios, yo lo haría mejor que tú. Te equivocaste con esto. Imagínate el barro diciendo al alfarero, no debería ser así. Y se pone loco, ¿no? Porque nosotros discutimos con Dios, nos quejamos de Dios. Ay, ay, ay. Jeremías capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente. Antes que te formase, en el vientre te conocí y antes de que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Cómo ves que va a pasar antes? Claro, en mi entendimiento natural, ¿cómo es que es antes? No había mamá, no había nada, no había Jeremías, no había el mundo y Él lo tenía diseñado. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que te formase. Y te di por profeta a las naciones. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Jeremías? Oh, no, Señor, yo soy joven, búscate a otro. Y el Señor le dice, no digas soy joven. Porque donde yo diga que vaya, irás tú. Cuando yo diga las cosas, tú también dirás las cosas. Yo pondré palabra en tu boca. Todos tenemos un propósito. Algunos de nosotros que estamos acá tenemos un propósito igual que el de Jeremías. Ser la boca de Dios aquí en la tierra. Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16, Nuevo Testamento. Ya que por ahí me dice, por ahí solamente pasó allá atrás. Miremos para acá adelante. Pero cuando agradó a Dios que me aparte desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo a mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, no le preguntó a hombre ninguno. ¿Tú sabes por qué? Mira, este hombre, Pablo, perseguía y mataba a cristianos. Pero él había sido predestinado, y que te dije antes, que tu existencia, primeramente hubo una precedencia de parte de Dios de tu propósito. Tu propósito precede antes que tú habías nacido acá. Y este hombre empezó mal. Y él juraba que estaba haciendo bien porque dijo, estos están blasfemando a Dios. Y se complacía en la muerte de cristianos. Hasta que un día, camino a Damasco, Dios se le aparece y lo tumba del caballo. El caballo simboliza el orgullo que tenemos los hombres. Y cuando cae allá le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y una luz que resplandecía. Ya Jesús había partido en términos naturales y ahora estaba en lo celestial y le estaba trayendo, ¿qué? Un propósito a Pablo. Y este hombre
que no estuvo con Cristo. Escribió 3/4 partes del Evangelio. Tuvo más relación que los 12 apóstoles. Tenía más revelación que los 12 apóstoles que sí estuvieron durante casi 3 años con Cristo. Y él dice, a Dios se le plació apartarme antes que estuviese en el vientre de mi madre para llevar la predicación ¿a quiénes? Al grupo que decimos, creo que menos Sebastián, que somos gentiles, que no era del pueblo de Israel. Y tenía preparado para eso. Pero no importa, igual iba primero con los judíos, aunque los judíos decían, no, andate, le decían. Sí, entraba. Lo primero que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad, entraba a las sinagogas. Y cuando lo recibían, se quedaba con él, aunque Dios lo había comisionado al mundo gentil. Gracias a Pablo, a un judío, con 2 nacionalidades, judío y griego, nosotros conocimos el Evangelio. A este hombre, a este propósito. Y él cumplió su propósito. Y dice, he terminado mi carrera. Así termina él su propósito. Y lo decapitan. Pero él dice, estoy feliz de partir porque ya acabé con lo mío acá. Vamos para adelante. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Porque a los que antes conoció también predestinó. Y aquí quiero que entiendas algo. Estás predestinado. Para que sean hechos conforme a quién, a la imagen de quién, de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, también los llamó, les dio propósito, y a los que llamó con ese propósito también, ¿qué? Los justificó, ¿dónde? En la cruz. Y a los que justificó en la cruz, también, ¿qué? Los glorificó, porque todo aquel que crea en mí, y aunque muera, vivirá junto con él. Resumen del camino hasta acá. Tú eres la pieza que falta. Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes dónde está la mayor cantidad de cosas desperdiciadas en el mundo entero? ¿Dónde creen? Esa está buena, ¿no? Ahí se bebe más y todo aquello, ¿no? Pero ¿tú sabes dónde están los mayores planes y mejores ideas y proyectos y libros? En el cementerio. El cementerio está asfaltado de grandes intenciones, de personas que no se animaron. Y cuando te acuerdes de las 5 cosas de que escribió esta mujer, Bronwyn Ware, te vas a dar cuenta que ahí se enterraron tantas cosas. Y yo te digo una cosa, tú estás llamado a un propósito en Dios. Tú eres el único que puede solucionar un problema en esta humanidad, sanar un cáncer, escribir un libro, impactar y ser un agente de transformación aquí en la tierra. Solamente tú puedes hacerlo con el diseño que Dios ha puesto en tu corazón. Nadie más lo puede hacer. Eres único y eres única. Tú eres la pieza que falta para que aquello que el Padre entretejió ya en la eternidad, ahora en esta temporalidad, que le sirvas a esta generación, pero con un corazón recto delante del Padre, porque no te ha dado y no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio y de amor. Tú eres el único. Yo siempre les digo una cosa, y con esto voy a estar claro cuando hablé acerca de ustedes, que solamente ustedes pueden alcanzar a personas que yo jamás podría, que Carlos no lo haría, que tú tampoco lo harías, pero que solamente tú lo puedes hacer. Están justo delante de ti. Nadie más puede hacerlo. Fuiste diseñado con un propósito eterno. No te pierdas de aquello que te ha puesto Dios. Búscalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Búscalo. Aquel que pide se le da, aquel que toca se le abre. Hazlo. Yo te animo que esa sea tu fuerza en esto. Yo te animo y te provoco a que te busques con el Señor, porque es el único que puede revelar, y que no lo hará ningún hombre ni ninguna mujer, pero Él sí te revelará en sueños, en visiones, y se buscará la manera, porque hay un corazón que lo está creyendo, que lo está buscando con intensidad. Hazte estas 10 preguntas y con esto vamos a terminar, señores. 10 preguntas que te van a servir para guiarte. No son las únicas, simplemente es una guía. La primera,
¿Qué realidad te duele tanto que no puedes quedarte callado y que si estuviera en tus manos la cambiarías aunque nadie te lo pida? Es la primera pregunta. Ese propósito casi siempre nace de una carga. ¿Qué es una carga? Algo que tú dices, nadie se está ocupando de esto, pero la gente necesita. Y esta es la primera pregunta que debes hacerte. La segunda, ¿por qué causa estarías dispuesto a sacrificar tiempo, energía, comodidad, aún sabiendo que no recibirás reconocimiento, ni dinero, ni nada a cambio? ¿Qué harías si no te pagan y no te van a reconocer, ni te van a decir muchas gracias por lo que hiciste, pero aún así estás dispuesto a hacerlo? Donde hay sacrificio voluntario suele haber, ¿qué? Un llamado profundo de parte de Dios. Porque eres la pieza que falta para cumplir un propósito, que solamente tú puedes hacerlo. Número 3, ¿qué actividad podrías hacer gratuitamente una y otra vez? No solo una y otra vez y otra vez. Porque al hacerlo sientes gozo, plenitud y sentido interno. Y te voy a dar aquí un pequeño concepto y una llave. Te voy a dar un misterio. ¿Qué diferencia hay entre gozo y felicidad? En la iglesia se dice, estoy gozoso porque soy cabeza y no cola. Entonces, y el Padre Juan 4:24 que dice, porque Dios es espíritu y es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. El gozo es espiritual y profundo, es eterno. La felicidad es transitoria, es natural y pertenece a esta dimensión. Tú puedes ganarte la lotería, como Dios explicaba, con $1 millón, salgo para la calle, me atropellan y adiós mi felicidad. Estoy con la pierna quebrada, estoy en un hospital. Los momentos de felicidad son efímeros y temporales, porque son emocionales y son de la carne. El gozo es profundo y es espiritual. Por eso el rey David decía al Señor, no me quites el gozo de la salvación. En el Salmo, no me quites el gozo de que soy salvo. Puedes quitarme todo, pero yo no quiero que me quites esto, tu presencia, la vida. Y a veces decimos cosas como, uy, estoy gozoso, y parece que estoy contento. Y no. Y ahí va cambiando el asunto, y ahora vas a empezar a entender que tus momentos difíciles de desiertos y de problemas, cuando tienes a Dios adentro, la vas a pasar de una manera distinta. Vale decir que en la terminología natural del Cronos, estás sufriendo y estás llorando, pero por dentro existe algo pleno que te está diciendo, yo no te dejaré, yo no te abandonaré, yo estaré contigo todos los días de tu vida, sigue para adelante, no te detengas, porque apenas estás corriendo la carrera de la fe. Claro. No te gusta esto, ni tampoco muchas veces a mí. Te diré una cosa. Alégrense, dice Pablo en las pruebas. Yo le digo, ¿y este tipo qué le pasó? ¿Qué palma se pitó? ¿Cómo que me voy a alegrar en lo que está mal? Claro, cuando no lo entiendo, empiezo a tener este tipo de reacciones. ¿O solo me pasa a mí? No, les pasa a ustedes también si lo leen. Porque si digo, qué contradicción que dice que me alegre. Pero nada, dice, se parece, dice, a la gloria venidera. Ah, pero eso es el final. Pero no, yo quiero ahora. Right now. El desierto no es tu destrucción, es tu formación y tu madurez. Aunque no nos guste. Nadie crece en ambiente controlado. A eso no van a decir amén, pero ahí se va. No se preocupen, ya van a hablarlo. Cuando lees la Biblia, ¿qué temas te despiertan más? ¿Qué te llama la atención? Y la pasión espiritual por buscar eso. Yo por lo menos te voy a compartir lo que para mí yo siento que aquello que más me llama, y lo he empezado a encontrar con estas mismas preguntas al darme respuestas. Una de las cosas fundamentales para mí es la familia. Es más, te voy a decir, las cosas por las cuales pasaste duro en la vida se puede convertir, y por ahí es uno de los propósitos grandes de tu vida. Yo conozco en esta ciudad una familia que cuando hubo un accidente no habían los equipos médicos y tuvieron que trasladar a su hijo después que lo atropelló en Valle Grande, trasladarlo a los Estados Unidos con deuda y con todo lo que había. Esta familia es de un amigo, es HP Medical, de ahí nace, de aquella cuestión que no había, nace una compañía y para suplir lo que no había en esta ciudad de Santa Cruz. Yo particularmente entiendo que mi llamado está para mí, para la familia, por lo que viví, para matrimonios, por eso hicimos juntos pero desconectados.
Para mí el llamado está puesto en lo que es el área financiera. Y mi tercer llamado que yo entiendo es buscar este punto a la gente y a mi generación y hacer como un mentor después que los años van pasando, el que la gente encuentre su propósito, que conecte primero con Dios para encontrar un propósito. Así lo entiendo. Y en esos 3 ejes me quiero mover. Pueden ser muy grandes, pero yo entiendo que eso es para mí. Yo espero que cada uno de nosotros encontremos para qué estamos en esta generación. ¿En qué temas inviertes tu tiempo buscando aprender más, aun cuando nadie te lo exige y te paga? Pero hay curiosidad, hay un hambre por aprender. Y no necesariamente lo estás aprendiendo para ti. ¿En qué tema tienes esa tendencia? Te va a empezar a generar un GPS y un norte para que vayas ubicando las piezas en el orden correcto, para que vayas encontrando en Dios. Y por supuesto, la pregunta que le tenés que hacer a Dios: Señor, yo creo que es esto, yo te pido que tú me hables. Al que pide se le da, al que toca se le abre, al que pregunta se le responde. Provócalo, provoquémosle. No quedemos solamente pensando que esto es bonito, no, busquémosle. Si lo que más le agradaba a Cristo cuando estuvo sobre la tierra, ¿saben qué era? Fe. Y se dice fácil, pero suena muy difícil en acción, porque lo más difícil es vivir nuestra fe. Porque la fe demanda toda nuestra vida para seguirle a Él. Y nosotros siempre queremos guardar cosas para nosotros. Recursos, tiempo, prioridades. Aunque digamos muchas veces con la boca que Dios es primero, yo quiero que te lo mires en los actos realmente. Primero Dios, luego mi familia, luego el trabajo, luego mis amigos. Y la pirámide puede estar destruida y no es aquello que realmente está pasando en nuestra vida. ¿Por qué talentos y habilidades normalmente te felicitan? ¿En qué eres bueno, en otras palabras? ¿Cuál es la habilidad que destaca en ti? ¿Por qué? Porque esa habilidad, ese don te lo ha dado Dios antes que estuvieses en el vientre de tu madre. Y Él te incrementa otros dones. Pero ¿por cuál cosa es que te felicitan más? Y que te impulsan, especialmente las blandas. Vale decir, las habilidades emocionales que conectas. No estoy hablando de las habilidades duras, que son conocimiento de aplicación en universidad, en lo que tú hayas aprendido. Pero sobre todo la conexión en las habilidades blandas. ¿Cuáles son las cosas que te llevan a eso? Próxima. Si hoy tuvieras todos los recursos necesarios, toda la plata, financieros, conocimiento, influencia y tiempo, ¿qué problema resolverías inmediatamente porque no soportas verlo sin la solución? ¿Cuál de esas? Vamos a las 2 últimas. ¿Estamos en la 9? Sí. ¿Qué situación te frustra profundamente? Mira, la frustración es una frustración santa. Tú llegas a un lugar, puedes estar aún en la congregación que asistas y tú dices, nadie se ocupa de esto. Ya lo hablé de repente con el liderazgo. Ya lo hablé con los pastores. Pero no cambia nada. Nada cambia. Ese es tu llamado, querido. Ese es tu llamado. Nadie más lo va a hacer. Pero somos buenos para decir, esto se debería hacer, esto se debería hacer. No, hazlo. Tipo Nike, just do it. No estés con vainas de decir cosas que alguien más debería hacerlo por ti. Número 10. ¿Cómo podrías convertirte en un agente de transformación en la vida de otros en lugar de solo el espectador de la realidad que además está destruida y cada vez en un progreso más negativo en el mundo? El agente de transformación es intencional. No es emocional y que se inspira por un momento. Es alguien que afirmó definitivamente y sabe quién es, para dónde va, pero ahora viene lo importante. Ahora voy a accionar. Ahora voy a actuar. Porque la fe sin obras, como dice el libro de Santiago, se está recontra muerta. Porque todo queremos espiritualizarlo en la iglesia. Y la gente quiere milagros, pero no quiere obediencia. Yo quiero que Dios pague mi deuda de $1 millón. Y Dios te dice, ordena, presupuesta. Y creemos que es menos espiritual obedecer a Dios, que también está en la Biblia, si estoy hablando del tema financiero, pero yo quiero el milagro. El orden trae milagros. La obediencia acelera los milagros. ¿Tú le estás pidiendo a Dios cosas de qué? ¿Que tú mismo no estás sembrando ni estás provocándole? No se vale. Y no debemos distorsionar lo que Dios dice. Yo puedo interpretar muchas cosas que estén mal, pero yo te pido que la única forma, y como les digo siempre, lee y sé como los bereanos
¿Y sabes qué dice Pablo? Que en Berea habían nobles. Y espero que este grupo de gente de valor y los que nos estén escuchando se conviertan en nobles, pero no eran por la nobleza de un rey o algo así. Los nobles eran porque eran inteligentes, eran buscadores de la palabra, de la presencia de Dios. Escuchaban la prédica, escuchaban la enseñanza, pero ¿sabes qué más hacían? Cuando terminaban, iban y buscaban lo que realmente estaba. Y profundizaban en su relación. Eran nobles, porque no solamente se quedaron de oidores, sino que ahora empezaron a profundizar una relación. En los Estados Unidos, mi amigo el pastor Walter, de la Iglesia de Dios de Pactos, llama las células familiares, le llama las células bereanas. Y bien llamadas, yo diría que es un ministerio, tiene que ser un ministerio bereano en el sentido de que seamos nobles, que procuremos una relación con Dios, que profundicemos en las Escrituras y que no nos quedemos solamente con el mensaje del día domingo. Vale decir que hay una ocupación que me hace a mí. La próxima y la última. El propósito no es un lugar. Les había comentado la anterior vez que Shana Tova significaba buen año en hebreo. Hoy día hicimos un video que Carlos, mi hijo, me acompañó a grabar. Y la palabra Shana tiene dos dimensiones. Shana significa el duplicado, el dos. Pero también significa cambio. Entonces, si tú no haces nada por cambiar tu vida, si tú no haces nada por empezar a profundizar una relación con Dios, el 2025 no va a ser más que un duplicado de un año malo para repetirlo el 2026. No va a pasar más nada. Pero en tus manos y en mis manos está que Shana, que tiene la dimensión que también significa cambio. Y me gusta mucho el hebreo porque una cosa de acá significa las antípodas de la otra cosa. Pero tiene las dos dimensiones al ser un idioma alfanumérico. Y Shana Tova significa que sea un buen año, no un año feliz. La felicidad tiene que ver, y lo hemos conversado, tiene que ver con mis emociones, tiene que ver conmigo, con mi ego. El Shana Tova tiene que ver cómo me veo yo delante de Dios. Porque si estoy bien delante de Dios, se cumple Mateo capítulo 6, verso 33. Busquen primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Y la palabra Shana Tova tiene el duplicado, pero Tova y Tov, T-O-V, minúscula, significa bueno. Y es lo mismo que estaba utilizando el Señor mientras creaba el mundo y decía, y vio Dios que era Tov, que era bueno. Cuando enlazo las palabras y tomo en cuenta de que un año se puede convertir en un duplicado y puedo ver lo que significa realmente ese Shana Tova, significa que yo puedo cambiar algo en mí. Y más bien no cambiar, sino puedo ponerme en la presencia de Dios para una transformación cuanto nunca jamás había ocurrido en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi ciudad, porque yo soy un hijo de Dios, porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Pero ¿sabes qué? Lo más difícil que muchas veces nos cuesta es entender quiénes somos. Yo he hablado de parámetros, de propósitos, y te he puesto lo de Romney Ware, ¿sabes por qué? Porque creo pertinente que lo recordemos todos los días que vamos a terminar en una vieja cama de hospital. Y que entonces ya no habrá forma de retroceder en el tiempo para cambiar lo que ya no pudiste hacer. Este es el tiempo bueno para recibir de Dios. Este es el tiempo bueno para además accionar en fe. Y no quedarte ahí sentado en el mismo año y repitiendo solamente el patrón. Como había dicho, la dimensión Shana puede ser el duplicado, pero el duplicado malo. Y el duplicado malo de lo que tú haces, de quien tú eres. Si no te provoca todo este tipo de cosas, créeme que más nada te va a provocar el empezar a construir en base a lo que Dios dice, no a lo que tú quieras. Yo quiero que atiendas algo muy importante. Tu propósito precede a tu existencia. Él es el que le da el sentido a tu vida.
Hoy grabé también un video que va a estar bueno ahí, me gustó hacerlo porque Carlos me decía, esto suena y está mucho más orgánico que a veces cuando haces solamente un guión. Nosotros somos llamados de la novia de Cristo, hombres y mujeres. Y una boda tiene un misterio súper cósmico. Porque mientras la novia, esto es que es iglesia, lo que estamos haciendo acá, no encuentre a Cristo, tiene un hueco profundo, imposible de que lo llene nadie. Y aunque te cases y aunque yo me case, nunca lo vas a llenar. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que solamente Dios puede hacerlo, y es el novio, y es Cristo en nosotros, que debe llenar en el caso, en ella, como en ti, Sebastián. Porque si depositas en ella tu felicidad y ella deposita la felicidad de ella en ti, se habrá equivocado. ¿Sabes por qué? Porque solamente Él puede llenar el corazón de ella y el tuyo. Porque ella se va a equivocar como tú te equivocas, como yo me equivoqué con mi esposa, como me equivoqué muchas veces, y ella también se equivocó. Cuando el hombre deposita en una persona humana que es falible como somos nosotros, todo lo que cree que le va a complacer y va a hacer, nos destruimos. Podemos hacer votos en medio del matrimonio. Hay una boda, pero no hay un matrimonio donde Dios sea el centro y la unión. Eclesiastés dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Era él, era ella, pero era Dios aglutinando un matrimonio. ¿Ves que de repente buscamos en el lugar errado? Porque estamos pensando en esta dimensión y ahí pensamos que las cosas se van a unir. El físico, el amor emocional erótico que tocamos en Juntos pero Desconectados, el amor filial y aquello, se empieza a diluir. Pero el amor de Dios, el que está en 1 Corintios capítulo 13, el amor es sufrido. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese es el amor que solamente Dios puede llenar el corazón de la iglesia. Por lo tanto, cuando veas ese vestido de esa mujer y cuando veas ese matrimonio, estás viendo la mano de Dios diseñando y diciendo, busca al novio, el único que puede llenar tu corazón. No busques en lo vacío. Tu identidad, tu presente y tu futuro, definitivamente, y tu propósito está en Él. Cuando lo descubres, te vas a sentir pleno y plena. Entre tanto, hay un vacío. Preguntas, dijo el maestro ahora. Aportes. También para los que están en línea. ¿Tenemos gente en línea? Gracias por tu entusiasmo. Recuerdo que el año pasado le hice una pregunta, ¿cuándo era bueno comenzar a caminar en el propósito que uno tiene? Y me dijo, hazlo, sé valiente, hacerlo en un micro, en donde puedas. Y cuesta comenzar, cuesta encontrar el momento adecuado para poder hablarle de Dios a las personas que piensas que no hay, que no vas a poder tocarle, pero encuentras los momentos de poder hacerlo y de poderles abrir, a hablarles y invitarlos a poder escuchar. Es solamente poder comenzar a caminar y encontrar ese gozo que es, estoy seguro y espero que todos lo hayan sentido, es algo que trasciende los 3 cuerpos, el espíritu, la mente y el cuerpo. Es una emoción increíble cuando haces el trabajo del Padre a través de uno. Hay muchos desiertos por los que pasamos, pero es verdad que en esos desiertos uno encuentra paz. Se pueden prolongar o los puedes cumplir, pero solamente, de verdad, que solamente Dios puede hacer que se cumplan en el tiempo adecuado. Sí, yo quisiera agradecerte, Félix, por esta palabra. Es bastante profunda y penetra en nuestros corazones. En realidad, yo lo resumo de la siguiente manera. Como iglesia, no solo seamos oidores, porque Dios quiere que seamos hacedores. Y ser hacedores significa, como vos le has definido aquí en la presentación, ser organizados, porque a Dios le gusta el orden, le gusta la organización. Todo desorden
como en Génesis vimos, ¿no? Dios creó el cielo y la tierra, ordenó y creó, formó. Entonces, es esa la esencia que nosotros debemos de tener, orden y organización, disciplinados para poder cumplir nuestro propósito, ¿no? Disciplinado.